Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí está MBD Noticias, edición central, otra vez en la pantalla de TV Ciudad, como ven, otra vez con conducción individual. Hoy no está Natalia Nogués, no nos acompañará durante lo que queda de la semana porque como tanta gente está afectada por estos estados virales, estas gripes que están, digamos, en este momento haciéndose muy notorias a nivel de nuestra población, mientras aparte estamos en plena, digamos, ola de frío, algo que irá hasta las próximas horas. De eso también estaremos hablando y, por supuesto, no podemos no hablar de las repercusiones de las nuevas tarifas de los combustibles que rigen desde la medianoche de hoy, porque habló la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y dijo que la comuna analiza el posible impacto justamente del aumento de los combustibles en el precio del boleto y cuestionó esta frecuencia de ajustes vinculados a nafta y a gasoil. Agregó que el gobierno departamental está haciendo un esfuerzo presupuestal, pero subrayó que no puede hacer magia. Además de Cose, hablaron otras personas que también tienen opinión representando a otras organizaciones. Por ejemplo, desde FANCAP se afirmó que estos ajustes generan inflación y también carestía, mientras que desde el movimiento Un Solo Uruguay se destacó que la suba de los combustibles se suma a la de otros insumos y en particular se expresó preocupación por el precio del gasoil y su incidencia, como se sabe, en la realidad productiva en el campo uruguayo. Este es uno de los temas, o son varias derivaciones de un gran tema, pero vamos con más. Aquí están los titulares de esta jornada. Organizaciones reclaman por 7 mujeres desaparecidas en el oeste de Montevideo. Un hombre de 52 años murió de frío en la madrugada en una plaza de 33. El sindicato metalúrgico anunció paros por cierre de la empresa Sinter, que dejó a cerca de 200 familias sin trabajo. Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo denuncia situaciones de explotación en la producción de tabaco en Artigas y Rivera. Hay desabastecimiento de garrafas en varios puntos por conflicto en Río Gas. AEBU se declaró en conflicto permanente ante la falta de negociación del Citibank por 16 despidos. Ya circulan por las calles de Montevideo 100 taxis eléctricos. Hoy se sumaron 15 vehículos más. Hoy falleció un hombre al incendiarse su vivienda en Las Piedras. Con este caso son 9 los muertos en incendios en lo que va del año. Ex zoológico de Villa Dolores tendrá un santuario de jaguares para colaborar con el repoblamiento de reservas en la región. El reposicionamiento del Frente Amplio ante el gobierno. Análisis de Eduardo Botinelli, director de Factum. Alemania y Estados Unidos anunciaron el envío de armas a Ucrania. Rusia considera la medida una gran provocación. Argentina no comenzó el invierno y ya hay faltante de gasoil en casi todo el país. Estamos al aire también a través de Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana y para el mundo, digamos, uniradio.edu.uy. Móvil de arranque hoy con Diego Martini. Empezamos a repasar los puestos que tenemos fuera de estudios en la edición de esta jornada. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes para vos. El saludo para Natalia y su pronta recuperación. Hace frío en la ciudad de Montevideo, es la zafra y esta semana se incrementaron los pedidos de garrafa, pero hay desabastecimiento de garrafas en varios puntos de la ciudad por el conflicto que se mantiene desde Río Gas, desde la empresa Río Gas entre trabajadores y la empresa. Eso ha generado que falten garrafas y se han generado demoras, por ende hay desabastecimiento en varios puntos de la ciudad y los distribuidores entienden que la semana que viene será muy crítica si esto sigue así. Gracias, Diego, por este adelanto. Seguimos repasando los móviles en el comienzo de la edición de hoy y ahora le toca a Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mari? ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Estamos en la explanada de la Intendencia de Montevideo porque de aquí va a partir una de las convocatorias que hay este próximo viernes 3 de junio que se conmemora el Ni Una Menos, una consigna que tiene que ver con enfrentarse a la muerte de mujeres por su condición de mujeres, una consigna que nació en Argentina pero que se expandió a diferentes países de la región, entre ellos el nuestro. Así que en un ratito ampliamos esta información. Gracias, Mariana. También está Julieta Núñez Tomás en estudios con su informe de hoy. Los datos de suicidio siguen siendo preocupantes y hoy vas a profundizar en eso, Juli. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Tincho? Sí, vamos a hablar justamente de un tema que preocupa muchísimo al Uruguay, sobre el que hay que enfocarse y profundizar, evidentemente. En 2021 hubo 731 suicidios, autoeliminaciones, que son 41 suicidios más que en la crisis del 2002, en el año 2002, que era el último récord que tenía. Esto configura un nuevo récord a nivel nacional. Nosotros estuvimos hablando con el director de salud mental de ACE, Pablo Fielitz, y nos comentó que este es un fenómeno multicausal, que es muy complejo de entender y sobre el que deben intervenir varios
varios actores, no únicamente actores de la salud. Sin embargo, nos dijo que hay que reforzar la asistencia y en ese sentido adelantó que se va a crear probablemente en este año, cerca de fin de año, un centro diurno para atender a personas con alto riesgo de suicidio. Y sobre eso vamos a estar hablando en el informe. Completando los móviles de hoy de arranque, es un gusto recibir en MBD Noticias Central a Lucila Rada, que está cerca de esa solidaridad que se organiza en distintos barrios de Montevideo y en todo el país. ¿Cómo andás, Lucila? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches a toda la gente en casa. Sí, estamos aquí en una olla popular organizada por los hinchas del club Wanderers. Recién estuvimos charlando un poco con ellos ahí para Mirá Montevideo. Ahora vamos a contarles un poco más. Lo importante es que se queden a escuchar. Esto es en San Fructuoso, esquina Agraciada, pero me parece interesante el impacto porque les quiero contar que recién salimos con la otra salida del móvil de Mirá y inmediatamente cuando terminó el programa empezaron a llamar y a solidarizarse, querer hacer donaciones, así que quédense por ahí y en un ratito charlamos aquí con los referentes. Gracias, Lucila. Ya les describimos algunas de las reacciones con respecto a las nuevas tarifas de los combustibles. Aquí van en imágenes y audio. De vuelta un aumento. Lo estamos analizando, en principio no tengo anuncios para hacer, nos preocupa que haya aumento cada 2 meses, ¿no? Cuando baje esa reducción, ¿se va a trasladar la tarifa de los combustibles? Y en el hipotético caso que se traslade en el porcentaje que corresponde, ¿van a bajar los productos en las góndolas de los supermercados? Sería la forma más eficiente de bajar la inflación, es bajar los costos y la presión tributaria que hay sobre toda la cadena productiva y comercial hasta que llega al consumidor. Justamente Gose dijo que la Intendencia está analizando el impacto de las nuevas tarifas de los combustibles en el precio del boleto. Dijo que la comuna hace un esfuerzo presupuestal, pero que no puede hacer magia. La incertidumbre, ¿no? Que de vuelta un aumento. Lo estamos analizando, en principio no tengo anuncios para hacer, nos preocupa que haya aumento cada 2 meses, ¿no? ¿La Intendencia tiene espalda para mantener justamente este aumento, este eventual aumento? Tenemos que analizarlo, le digo, con mucho cuidado, porque la Intendencia está haciendo un gran esfuerzo presupuestal, como todo el mundo sabe, y estamos haciendo más con menos y tenemos una cantidad de trabajos por hacer adelante este año. Vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible para bancar, pero magia no podemos hacer. Vamos a ver. Se estudian las causas de la muerte de un hombre en 33. Si bien en una primera instancia desde la policía se informó que había muerto por hipotermia, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, afirmó que aún no se determinó el motivo del fallecimiento. La persona tenía 52 años y fue encontrada desvanecida en una plaza. De allí fue trasladada al hospital de 33, donde murió. El jefe departamental de policía, Richard Lima, inicialmente dijo que el deceso se produjo debido a las bajas temperaturas, pero más tarde el ministro Lema aseguró que dichas declaraciones fueron producto de una confusión y llamó a esperar la autopsia. El titular de Desarrollo Social acotó que la persona fallecida tenía vínculos eventuales con el MIDES, pero que no precisaba albergue porque tenía domicilio registrado. Las declaraciones del jefe de policía generaron el repudio del diputado suplente Enzo Telis y del edil Jans Acosta, ambos del Frente Amplio y del 33. Estamos viendo la declaración que emitieron y justamente lo que cuestionan fundamentalmente allí es que el funcionario policial mencionó públicamente que quien falleció tenía antecedentes penales y entienden que eso no, de ninguna manera no puede ocurrir cuando se habla de alguien que murió y en todo caso que deben profundizarse las medidas para contener las situaciones que afectan a población dentro de la cual quizá estuviera justamente quien falleció en 33. Otros asuntos en la edición de hoy. Les contamos que también en esta jornada falleció un hombre al incendiarse su vivienda. Esto fue en Las Piedras. Con este caso son 9 las personas fallecidas en incendios en lo que va del año. En los 3 años anteriores se registraron en total 142 fallecimientos. El número de personas fallecidas aumenta con la llegada del frío por la utilización de equipos de calefacción, advierten desde la Dirección Nacional de Bomberos. Las estufas a leña son de los métodos que registran más accidentes, principalmente a la hora de prenderlas. En los últimos 3 años tuvimos 142 fallecidos. Esto responde a que en 2019 fueron 49, en 2020 también la misma cifra, 49, y 2021, 44. En lo que va el año de 2022,
al día de la fecha vamos 9 fallecidos. Esta cifra, la particularidad que tiene es que durante los meses de invierno, cuando hace frío, incrementa y se acelera este número, por eso es que bueno, trabajamos para disminuir esta cantidad. ¿Cuáles son las principales causas? Bueno, por lo que hemos visto y lo que te comentaba de que en invierno sube el número de fallecidos, está relacionado directamente con los equipos de calefacción. Por eso parte de la campaña de prevención de incendios va con recomendaciones a la hora de calefaccionarse. La semana pasada, Bomberos presentó la campaña Nunca pasa hasta que te pasa, que busca prevenir los incendios y generar conciencia sobre el tema. Ahora otra vez a las calles y con Diego Martini. Adelante, Diego. Muy bien, Martín. Recordemos que desde la semana pasada se mantiene un conflicto en la planta de Riogás, por la empresa Riogás, entre trabajadores y la empresa. Primero fue por el despido de un trabajador de una empresa tercerizada, luego se dio además porque se sancionó a unos 9 trabajadores por estar en instancias de asamblea. Esto, bueno, se mantiene este conflicto ya desde la semana pasada y eso ha generado inconvenientes en el abastecimiento de las garrafas de Supergas. Hay demoras y bueno, hace que las 4 distribuidoras que tiene nuestro país de Supergas, Riogás, Acodique, Megal y Duxa, que es ANCAP, están teniendo problemas de abastecimiento. No hay un normal abastecimiento. Hoy hablamos con Martín Machado de la Asociación de Distribuidores de Supergas del Uruguay y decía que este conflicto podría, y cada hora que pasa es clave, podría empeorar, que hoy obviamente pero hay otros centros distribuidores que no tienen Supergas, así que podría acrecentarse el problema. Escuchemos lo que decía Martín Machado. La situación está bastante complicada, que sindicato y parte empresarial no llegan todavía a un acuerdo después de un mes de negociaciones y cada vez tenemos menos garrafas de color en cada una de las empresas para poder llegar a la puerta de la casa de los clientes. Con el correr de los días cada vez hay menos garrafas de color en cada una de las empresas para poder envasar. Nosotros calculamos de subsistir este problema, calculamos en el correr de la semana próxima que puede llegar a haber serios problemas con el tema del abastecimiento si no llegan a un acuerdo entre la empresa y el sindicato. ¿Esta semana todavía no se han generado inconvenientes? Sí, se han generado inconvenientes puntualmente en el interior, en algunos distribuidores y en Montevideo, en varios distribuidores de Montevideo, pero son casos bastante puntuales y a horarios determinados, ¿sí? Porque no es que no hayan sido abastecidos, sino que han sido abastecidos, pero en menos cantidad de lo normal. ¿Cómo se puede destrabar esto si sigue el conflicto en Supergas? No hay manera de destrabar un conflicto de estos si las partes no se ponen de acuerdo o generan una reunión para más adelante que ambas partes tienen que estar de acuerdo. La otra situación es más complicada porque hay una ley marcaria y las empresas no pueden estar envasando envases de color de otras empresas, pero de repente por ahí el ministerio actúa y saca un decreto y ya pasó en el 2016 en donde se decretó que durante 30 días podían envasar. Eso sería otro problema aparte y mucho más grande. Como siempre nosotros esperamos a la buena voluntad de ambas partes porque esto genera un problema en toda la distribución, no es un problema solamente en Riogás. Bien, Martín, esto que pasó en 2016, que se firmó un decreto que por 30 días empresas podían envasar Supergas de otras empresas, puede generar otro inconveniente también en el marco legal, ya que la ley no lo permite eso. Entonces, después de que eso pase, que puede ser una solución para paliar un problema que hay en el momento, sobre todo en esta época de tanto frío y de la zafra, de las garrafas, luego puede traer inconvenientes legales, porque la ley dice claramente que una empresa no puede, envasar Supergas de otra garrafa, de otro color. También hablamos con Peña, con Enrique Peña, de una distribuidora que estaba sobre la calle Avenida Italia, que no tenía garrafas. En ese rato que estuvimos ahí, llegaron varias personas a buscar garrafas y no había. Como mencionaba ahora recién Martín Machado, claro, se ven en algunas distribuidoras el problema. Todavía no es tan grave. Si esto sigue así, sería más complicado la semana que viene, pero según nos explicaba en esta distribuidora de Avenida Italia
García y Hernán Darias. El problema se está generando y sobre todo en algunas horas en donde, bueno, es como a suerte y verdad. Se viene, se entregan las garrafas, viene otra persona a buscarla y ya en ese momento no hay. Capaz que podés tener la opción de encontrar, pero el suministro no es normal y esto podría acrecentarse. Escuchemos lo que decía entonces. Venimos hace más de una semana con esta situación, con intermitencias. Por momentos hay una entrega limitada, hay momentos que no, y bueno, hay que rechazar clientes porque no tenemos producto muchas veces a lo largo del día, ¿no? La venta, al ser con un suministro tan irregular, los costos apenas se cubren con lo que se vende. El gran problema es que la población muchas veces no tiene acceso al producto porque al no haber suministro normal, en un momento en que la demanda está siendo muy alta y la oferta está menguando, está escaseando. Entonces, en verano tal vez no se notaría, pero ahora es sumamente crítico, ¿no? Todos los clientes que vienen a cargar se tienen que ir. Y bueno, de repente tienen suerte y vienen en el periodo corto en el cual hay un abastecimiento, pero es una cuestión aleatoria, es suerte, ¿verdad? Puede haber, como no. Y no es un suministro normal. Un producto tiene que estar accesible en el punto de venta para que el cliente lo requiera, para que haya un normal suministro. Si uno va y no encuentra el producto, no hay normal suministro. Entonces, tenemos ese problema en este momento. Ahora cambiamos de móvil y recibimos otra vez a Lucila Rada. Adelante, Lucila. Hola Martín, bueno sí, aquí estamos como les decía en esta olla popular que funciona en la sede de Wanderers. La dirección exacta es San Fructuoso 1070, San Fructuoso, esquina Agraciada. Estoy con Andrés Alonso, uno de sus referentes, uno de los socios fundadores de la olla, que nos va a contar un poquito, bueno, brevemente vamos al grano. ¿Qué se necesita? ¿Cómo funcionan? ¿Qué días? ¿Cuántas viandas aproximadamente dan por día a la gente que se acerca a la olla? Perfecto, primero que nada, bienvenidos a todos. Lo que pensamos son alimentos no perecederos para hacer guiso, ya sea lentejas, arroz, después también pulpa de tomate, calditos y todo tipo de verduras que sirvan para hacer un guiso. También lo que pensamos, aparte de comida, son ropa de abrigo, cualquier tipo de ropa de abrigo, porque nosotros también llevamos a 2 merenderos y a gente en situación de calle, y lo que nos están pidiendo últimamente es ropa de abrigo, o sábado, o frazadas, lo que sea. Nosotros funcionamos los miércoles acá, pero cualquier donación que quieran hacer, los días de semana y los sábados, a partir de las 4 de la tarde siempre hay gente entre semana, y los sábados a partir de las 12 del mediodía, y pueden traer directamente acá. Está el canchero siempre y tocando la puerta, y eso no va a haber problema, ella sabe, y le pueden dejar. Si no, si es un lugar lejos, podemos coordinar para ir a buscarlo nosotros. Perfecto. Queremos aclararles también que están recibiendo, como decía recién, ropa de abrigo, especialmente ahora con estos fríos. Atención a eso, que no sea solamente ropa de hombre, también ropa de mujer, ropa de niño, y más cerca del mes de agosto también van a estar recibiendo juguetes para el Día del Niño, que ya lo han hecho en otras ocasiones, y también reciben comida para los animales, de veterinarias, donaciones, porque también dan bolsitas para los perritos que acompañan a la gente que está en situación de calle. Sí, tenemos una veterinaria actualmente que nos da comida, que eso lo hacemos en bolsitas individuales, más o menos 100 gramos, para llevarle a la persona, sobre todo a la gente de la situación de calle, y a los de los merenderos también. Y también cualquier tipo de donación que a veces dicen en su casa, no sé dónde donarlo, no sé qué hacer con esto, que nos consulte, que vamos a encontrar la solución para ir a buscarlo o para hacer la manera de hacerlo llegar. Perfecto. Seguramente estén saliendo en gráficos los teléfonos y también el Instagram, pero vamos a recordarlos. Hay señoras en casa que prefieren anotar de oído, así que lo decimos. El teléfono es el 095-343184, sino por Instagram, Olla Solidaria MWFC. Nos contactan por ahí, nosotros vamos a encontrarle la manera. Bien, a llamar gente a colaborar. Recién recibieron ya algunos llamados, así que bueno, muy felices de poder acompañarlos y a las órdenes siempre, que sigan así haciendo este trabajo tan importante. Gracias. Bien, bienvenidos y muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de salir y llegar a más gente. Martín, Natalia, vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Lucila, por el móvil. Repetimos los teléfonos o las vías de comunicación, WhatsApp por lo menos, 095-343184, una de las vías. El otro número es 098-841228 para colaborar a través de esta gente, estos hinchas de Wanderers que están desarrollando esa tarea. Volvemos al tema de arranque, la suba de los combustibles. El aumento decretado en las últimas horas fue el 9º en lo que va de la actual gestión presidencial. En el caso del gasoil, completar un tanque de 40 litros cuando sumió la calle Pou costaba 1.616 pesos uruguayos. Tras el aumento de ayer,
los mismos 40 litros pasaron a costar 2.600 pesos uruguayos. Un tanque de 40 litros de nafta costaba 2.198 pesos cuando el Frente Amplio dejó el gobierno. Tras los 9 aumentos de la calle Pou, comprar 40 litros de nafta sale 3.235 pesos. En ese mismo lapso, los salarios de los trabajadores subieron 8%, por debajo de la inflación. Y desde el movimiento Un Solo Uruguay se aprecia con preocupación esto que se decidió. Nadie escucha. Lamentablemente pasa eso y lo tengo que reconocer. O sea, todos escuchan mientras son oposición o mientras están en campaña electoral, o casi todos. Después de asumido se termina eso. Después, y más en estos casos donde se dan estos gobiernos, tanto en la izquierda como en la derecha, de coaliciones donde vemos que es más la discusión interna entre los socios de las coaliciones que lo que se escucha a la gente. Nos pasó con el Frente Amplio, claramente. El Frente Amplio no entendió qué era lo que estaba pasando, pese al diagnóstico que el movimiento le puso arriba de la mesa. No lo quiso entender. Y creo que este gobierno, si bien tiene un relato que sí, que entiende, que comparte, bueno, nosotros vemos que no hay avances en políticas de desarrollo, en achique del Estado, como en bajar el gasto, en achicar el Estado, en volverlo eficiente. Achicarlo no quiere decir hacerlo desaparecer, sino hacerlo eficiente y bajar, que sería la forma más eficiente de bajar la inflación, es bajar los costos y la presión tributaria que hay sobre toda la cadena productiva y comercial hasta que llega al consumidor. Y el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, criticó la política de ajustes en las tarifas, también la política económica en general, y en entrevista en Ciudad Viva, aquí en la pantalla de TV Ciudad, se refirió a la justificación para este nuevo ajuste que hizo el presidente de la calle Pou cuando aludió a la falta de espalda financiera de ANCAP. Antes del 27 de marzo, como tenían que ganar el referéndum, ahí sí tenían espalda y podían frenar, digamos, el aumento de las tarifas. Ahora ya quedaron sin espalda y seguramente nos van a bajar un mazazo todos los meses. Lo mismo va a pasar con el supergas. Lo congelaron por 3 meses y luego de los 3 meses nos van a cobrar todo lo que no cobran durante el invierno. Bueno, las empresas públicas, en el año pasado, por ejemplo, Antel, la UTE y ANCAP ganaron más de 750 millones de dólares. La Federación ANCAP propuso la creación de una canasta de servicios públicos esenciales compuesta por energía eléctrica, internet, supergas y agua potable para 300.000 familias. Eso le cuesta al Estado 30 millones de dólares por mes. Si lo implementara durante 3 meses, tendría un costo de 90 millones. Con solo el 15% de lo que ganaron las empresas públicas el año pasado, empresas públicas que son del pueblo, se podría amortiguar una situación angustiante de 300.000 familias en el Uruguay. Lo que tienen que tener es voluntad política y no más versos, parches y una política realmente clasista que lo único que hace es enriquecer más a los más oro, como te decía, a los que más tienen y empobrecer más a los que menos tienen. El petróleo históricamente tiene oscilaciones. Ustedes ven el histórico, sube y baja permanentemente. Cuando baje esa reducción, se va a trasladar la tarifa de los combustibles y en el hipotético caso que se traslade en el porcentaje que corresponde, ¿van a bajar los productos en las góndolas de los supermercados? ¿Va a bajar la polenta, el arroz, la fruta, la carne? Yo creo que no. Yo creo que no. Y en el mejor de los casos no va a bajar, bajará un poquito, pero no va a bajar lo que corresponde. Por lo tanto, el daño que se hizo ya es irreversible. Ahora otro tema y otro móvil. Vemos y escuchamos a Mariana Abreu. Martín, como dijimos, este próximo viernes 3 de junio se conmemora la consigna Ni una menos, quiere decir ni una mujer menos por violencia machista. Es una consigna que nació en Argentina ya hace algunos años y que se extendió a otros países de la región, entre ellos el nuestro, y aquí en Uruguay hace años también que se viene conmemorando esta fecha. En esta oportunidad va a haber 2 convocatorias, una va a comenzar en la plaza que está ubicada en Ferrer Serra y Democracia, es una convocatoria organizada por Tejido Feminista, y la otra
otra parte de aquí, de la explanada de la Intendencia de Montevideo. Es una marcha que se dirige hacia la Plaza Libertad y está organizada por el colectivo Donde Están Nuestras Gurisas, entre otras organizaciones. Esta marcha tiene un foco específico en denunciar las desapariciones de mujeres. Esta es una de las expresiones de la violencia machista de la que estamos hablando. Y bueno, este colectivo registra ya 5 casos de desapariciones de mujeres en lo que va del año. Esto se suma a los 12 femicidios que también cuentan las organizaciones en el correr del 2022. De estas 5 mujeres que desaparecieron, 2 lo hicieron en la zona oeste de Montevideo, la zona de los barrios más vulnerables de la ciudad, y sobre este tema presentaron una denuncia ante Fiscalía estas personas que integran el colectivo Donde Están Nuestras Gurisas junto a las familias de las desaparecidas para justamente promover la investigación por parte del Estado y la justicia sobre este tema. Las 7 mujeres cuyas desapariciones ocurridas desde el 2019 al 2022 se denunciaron ante Fiscalía son Florencia Barrales, Gina Rodríguez, Yamila Esteves, Micaela Ramírez, Hilda Gómez, Daniela Vera y Tatiana Pintos. Según afirma el colectivo Donde Están Nuestras Gurisas, que acompaña a las familias de las desaparecidas, se trata de mujeres jóvenes en general, de contexto económico vulnerable, que frecuentaban los mismos ámbitos y que estaban en situación de consumo problemático de drogas. Son 7 familias de 7 mujeres diferentes que buscan a sus hijas, a sus hermanas que han desaparecido en los últimos años, constan desde el 2019 hasta ahora, desaparecen más o menos en los mismos barrios centrados en el oeste. Nosotras somos una colectiva que trabaja en esos barrios porque somos de esos barrios, entonces nuestro trabajo es acompañar a las familias, nos estamos uniendo al trabajo que ellas ya venían haciendo con Donde Están para poder auxiliarlas, acompañarlas y sobre todo visibilizar las desapariciones que en el oeste van en creciente y realmente es algo que nos preocupa bastante. Tenemos más de 7 gurisas que han desaparecido durante el último periodo de tiempo en esa zona en particular. Otro asunto. Inteligencia policial investiga una denuncia por incitación al odio debido a 2 banderas que cuelgan de la fachada de un edificio ubicado en la zona de Pocitos. Una es la del apartheid, el régimen de segregación sudafricano, y la otra es la bandera confederada de Estados Unidos que representa a grupos supremacistas blancos. Según el artículo 149 del Código Penal, el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón de su color de piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación o identidad sexual, será castigado con 3 a 18 meses de prisión. La ley de incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas fue aprobada en la Cámara de Representantes en julio de 2003. En este caso, una de las banderas que aparece en el apartamento ubicado en Pocitos es de la antigua Sudáfrica, que simboliza el régimen de segregación racial del apartheid. Esta bandera ondeaba en edificios públicos sudafricanos mientras se instauró formalmente en 1948 este sistema de segregación racial en el que se despejó de múltiples derechos a la población afro. Las leyes fueron derogadas recién en 1990. La exhibición de la bandera es considerada un discurso de odio. La otra bandera es de los 11 estados confederados que combatieron en la guerra civil estadounidense en contra de la abolición de la esclavitud. Luego se convirtió en un símbolo de la supremacía blanca, la opresión y la esclavitud, e incluso se utilizaba en algunos edificios gubernamentales en estados del sur de Estados Unidos. Organizaciones racistas como el Ku Klux Klan y los defensores de la segregación racial la utilizaron como estandarte. En enero de 2021 fue utilizada por los manifestantes de Donald Trump que tomaron el Capitolio. Actualmente hay una denuncia presentada en la comisaría por la activista afro Romina Di Bartolomeo por incitación al odio. En sus redes sociales publicó: "Le haré seguimiento, aunque no tengo mucha esperanza que hagan algo porque nuestras denuncias siempre se archivan". Actualmente, Inteligencia Policial investiga el caso. Está detenido el presunto homicida del comerciante que fue justamente asesinado este fin de semana en el barrio de Peñarol, en Peñarol. Además, vecinos y vecinas se movilizaron justamente en esa zona denunciando desprotección y reclamando seguridad. Los vecinos se concentraron en la esquina de Newton y Volta, donde el domingo fue asesinado un comerciante muy apreciado en la zona. En esta instancia se insistió con el reclamo de más seguridad para el barrio. Más seguridad, más respaldo, más autoridad en los alrededores. Estamos bastante desprotegidos últimamente y yo, en lo personal, redacté una carta para que llegue
por la prensa a través de ustedes al Ministerio del Interior y a autoridades que corresponda, con el sentimiento personal y de todos mis vecinos, porque es un barrio de trabajadores, de gente buena gente, que se levanta temprano y no tiene por qué volver del trabajo mirando para atrás, si viene una moto, si hay un ruido raro. Nuestros hijos tienen derecho a jugar en la calle como nos criamos nosotros. Yo quiero una niñez para mi hijo igual a la que yo tuve, porque yo hace 39 años que vivo acá y jamás vivimos esto. Los vecinos obviamente que estamos muy doloridos por el fallecimiento del vecino acá y por todo lo que está ocurriendo durante toda la semana. Creo que es un tema que realmente nos atraviesa a toda la sociedad. Nosotros entendemos con muchos vecinos que hemos estado intercambiando que si bien es cierto que en este barrio puede haber algunas zonas en que falta algún tipo de implemento de luz o de poda, no es lo que generalmente está siendo el condicionamiento para que estos hechos estén sucediendo. Acá es un tema de seguridad, pero que también tiene que ver con la falta de trabajo que hay, con el aumento de la pobreza, con el aumento de la desigualdad social. Ahora salud mental más precisamente, porque la directora de la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica del Hospital Pereira Rosell, Gabriela Garrido, dijo que de 20 a 30% de escolares y adolescentes pueden estar sufriendo depresión y ansiedad. Manifestó que esto ya era un problema antes de la pandemia y que hay informes internacionales que señalan que en este momento se pueden estar duplicando aquellos niveles. Garrido dijo que antes de la pandemia ya había en Uruguay una problemática con la salud mental en infancia y adolescencia. En este sentido, recordó que un estudio epidemiológico de 2006 había indicado que en escolares las cifras de ansiedad llegaban a 16% y las de depresión a 10%. Con la pandemia, por un lado, lo que son los estudios internacionales que se fueron haciendo durante y después relevando toda la información recabada, nos anticipan que por lo menos en un 50% se podían duplicar las tasas previas de frecuencia de este tipo de problemas, que los estudios consideran de los más frecuentes en la adolescencia, ¿verdad? Y en los escolares grandes. Entonces, si nosotros teníamos ya esa problemática, un poco atravesados por toda esta situación de pandemia, es de prever que esto se haya incrementado en tasas bastante similares a lo que maneja los datos internacionales. Teníamos esas referencias previas, o sea que podemos pensar que hoy podríamos considerar que un 20 o un 30% de los escolares y adolescentes puedan tener sintomatología depresiva y de ansiedad significativa. Más asuntos vinculados a la salud mental. Ahora el suicidio como gran problema en Uruguay en el informe de Julieta Núñez Tomás. Juli, ya adelantaste contenido hace un ratito. Que en 2021 fueron 731 personas las que se suicidaron y este es un número que marca un récord a nivel país. No veíamos cifras de esa magnitud desde el 2002 y de hecho las exceden en este momento porque fueron 41 personas más las que se suicidaron, que en ese momento que es una preocupante y ha sido una preocupante referencia en lo que tiene que ver con el suicidio en nuestro país. Así que es mucho lo que hay que trabajar en esto. Igualmente esto tiene que ver con la pandemia, pero tiene que ver con otras cuestiones más porque esta cifra creció y viene creciendo de manera bastante sostenida, aunque tiene algunas irregularidades en los últimos 10 años y si bien es un fenómeno multicausal que es muy difícil de explicar, hay algunas características que se han venido manteniendo en los últimos años en Uruguay y también a nivel mundial y regional, como que por ejemplo los hombres se suicidan más que las mujeres por lo general y esto está vinculado a la conexión que suelen tener las mujeres con sus sentimientos y la posibilidad de expresar sus problemas y de consultar cuando tienen afecciones vinculadas a la salud mental. También que es un fenómeno que se concentra más en los adultos mayores, en las etapas más avanzadas de la edad y no tanto en los jóvenes y en los adultos, aunque hay un crecimiento preocupante vinculado a la juventud y también a la adolescencia, que obviamente hay que mirar con mayor detenimiento y es necesario profundizar en eso. Y también estos suicidios, estas autoeliminaciones se dan más frecuentemente en los últimos meses del año vinculados
vinculado a el cierre de una etapa. Hablábamos de pandemia y la pandemia sí tuvo un rol importante en esto, aunque no es lo único que explica este crecimiento, pero sí a nivel internacional. Se ha hablado de esto de la pandemia invisible, ¿no? Lo que está sucediendo con la salud mental asociada al proceso de crisis de salud, crisis sanitaria, económica, social, cultural, vinculada al aislamiento principalmente que generó esta emergencia sanitaria vinculada al COVID-19 y esto que sucedió en Uruguay tiene una vinculación con la pandemia porque no sucedió solo en Uruguay, sino que en otros países del mundo también. Nosotros consultamos al director de salud mental de ACE, que es Pablo Fielitz, y él nos decía que este es un fenómeno que hay que entenderlo como este número que estamos viendo ahora se podía haber previsto, y dice que muchos especialistas lo previeron porque sucede o suele suceder en las crisis que en los primeros meses, en los primeros momentos de esta crisis, la tasa de suicidio se mantiene bastante estable o incluso baja, pero cuando se están desencadenando el final de estos momentos puede llegar a subir, así que no sorprende, pero sí dice que es importante trabajar en ella como se tiene que trabajar siempre. Para nosotros, como institución que se encarga de la asistencia, lo que nos es crucial es mejorar la accesibilidad al tratamiento y mejorar las trayectorias asistenciales, sobre todo de las personas que cometieron intentos de autoeliminación. Para eso, ACE tiene un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se está ya ahora culminando un proceso de estudio de las trayectorias asistenciales de los usuarios que realizaron intentos de autoeliminación, para poder tener insumos, datos objetivos que nos permitan mejoras en las prestaciones. El tema no pasa solamente por lo asistencial. Digo, el fenómeno del suicidio es un fenómeno muy complejo, en donde por supuesto que desde lo asistencial hay que dar respuesta, pero de alguna manera tiene un impacto social en donde otros actores también tienen que estar involucrados. Yo creo que, digamos, de alguna forma en lo que tenemos que avanzar es en definir claramente las poblaciones de riesgo, las características de las poblaciones de riesgo como para poder intervenir. Fielitz habló de la necesidad de reforzar justamente los servicios destinados a contener esta problemática. ¿Qué pasa en ese sentido en ACE? Bueno, en realidad lo que sucede es que sí, efectivamente aumentó la asistencia. Hay números allí vinculados que nos comentó Fielitz. Si comparamos el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2021, lo que tiene que ver con la psiquiatría de adultos, hubo 16.000 consultas más efectivas. En la psiquiatría pediátrica hubo 3.500 consultas más que se realizaron efectivamente. Esto habla de una amplitud, una ampliación de los servicios de atención. Y en psicología este número sí es bastante impactante, 35.000 consultas más vinculando estos 2 semestres. Ahora repasemos los números de suicidio que corresponden al año pasado, que hace bien poco, ¿no? Con un rezago de unos 5 meses, se hicieron públicos. Sí, bueno, en realidad estos datos no son datos oficiales. Todavía no son datos que haya dado el Ministerio de Salud Pública, son datos a los que accedió el periódico El País y que los publicó hace unos días nada más. Nosotros nos contactamos con el Ministerio de Salud Pública y lo que nos mencionaron es que ellos no van a hablar sobre este tema hasta tanto no haya una publicación efectiva, una publicación oficial de estos datos, y esto se va a dar seguramente el 17 de julio, que es el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Pero si les parece, ahora sí, vamos a compartir estos datos que, como decíamos, publicó El País, que tienen que ver con la tasa de suicidio cada 100.000 habitantes. Aquí lo que estamos pudiendo ver es la evolución desde 2000 hasta ahora, hasta 2021. Allí en rojo pueden ver estos dos momentos cruciales, 2 momentos muy preocupantes vinculados a esta tasa, que obviamente cuando los comparamos en términos de relativos, en términos de población, no impacta tanto, pero en términos de números son 41 personas más que se suicidaron vinculando 2002 con 2021. Allí estamos viendo lo que les decía antes, que en realidad en los últimos años, si bien esto varía un poco y se mantiene alto
y estable en los últimos 20, 21 años, 22 años, lo que podemos ver es que en los últimos años, más cerca al 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, se pasó ese límite de los 20 suicidios cada 100.000 habitantes que anteriormente solo se había pasado en el 2002. Además, si vemos esto en una segunda gráfica vinculada a otras muertes violentas, vemos el peso y la importancia que tienen en nuestro país, lamentablemente, los suicidios. Miren cuánto se habla de, por ejemplo, los homicidios, se habla también, aunque poco, de los accidentes de tránsito, sin embargo, no tienen mucha comparación de peso en lo que tiene que ver con los suicidios. Aquí estamos viendo las muertes violentas que estábamos mencionando recién, separadas por meses, estamos viendo todos los meses de 2021. Como pueden ver, agosto fue el mes en el que hubo más suicidios, pero siempre hay una diferencia importante con lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito y los homicidios. Esto expone la necesidad de hablar mucho más de los suicidios y de trabajar profundamente en este tipo de muerte violenta que, al igual que otras muertes, son muy traumáticas, pero que envuelven algunas problemáticas en particular que tienen que ver con el trabajo que se debe hacer desde la salud mental. Nosotros volvimos a hablar sobre esto con Pablo Fielitz, como decíamos al principio, y él lo que nos mencionó como una de las cosas que piensan hacer desde la Administración de Salud, de Servicios de Salud del Estado, vinculado a la atención a la salud mental y en particular al suicidio, es la creación de un centro diurno para trabajar con personas y pacientes que tienen alto riesgo de suicidio. Este centro, la idea es que sea para mayores de 15 años, porque antes de esa edad se trabaja en el Hospital Pereira Rosell. Y lo que nos decía es que es un centro que va a estar preparado para trabajar con entre 25 y 30 pacientes y que el trabajo que se va a dar especialmente va a ser por aproximadamente 6 meses. Él nos contó un poco más sobre cuál es específicamente el trabajo que se piensa hacer con estos pacientes. La idea es trabajar, digamos, con técnicas que han resultado demostradamente eficaces en el manejo de este tipo de pacientes, sobre todo y fundamentalmente técnicas de lo que se llama terapia dialéctico-comportamental, con gente, digamos, entrenada en este tipo de intervención, que va a incluir licenciados en psicología, psiquiatra y acompañantes terapéuticos. De alguna forma la idea es trabajar en un diseño fundamentalmente grupal, pero también con algunas intervenciones a nivel individual, en un centro diurno, que también, por supuesto, va a tener otro tipo de actividades de tipo tallerista, ¿no? Es decir, por ejemplo, profesor de educación física o profesor de yoga, digamos, no son 8 horas de terapia intensiva, digamos, hay actividades lúdicas también, digamos, pero fundamentalmente en un enfoque destinado a bajar el nivel de riesgo, y para eso hay una serie de técnicas que se implementan, sobre todo digamos, para que los usuarios tengan herramientas, digamos, para el manejo de situaciones de tensión distintas de las que habitualmente venían empleando. Pueden ser las lesiones autoinfligidas o los intentos reiterados de autoeliminarse. Entonces, de alguna manera se hace un entrenamiento del usuario en el manejo de habilidades sociales y de comunicación. Agenda. Desde FUCBAM se expresó preocupación por la posible construcción de una isla artificial sobre la costa de Montevideo. Recordemos que este megaproyecto es un megaproyecto inmobiliario que cuenta con la aprobación del gobierno nacional y que podría incluir, si es que se concretara, un puerto deportivo para 300 embarcaciones, un puente hacia la Rambla a la altura de Punta Gorda y 36 lotes inmobiliarios. Crear una isla artificial de estas características, con torres gigantescas, es un megaproyecto que se va a transformar en un nuevo barrio privado, además con una carretera que iría aparentemente desde Punta Gorda hasta donde esté la isla artificial, con una inversión absolutamente millonaria y que ya la firmó el presidente de la República. Nosotros nos preguntamos si
Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente ha tomado cartas en el asunto. Nosotros creemos en el derecho a la ciudad, que los ciudadanos tenemos y las ciudadanas tienen derecho a discutir este tipo de megaproyectos. Queremos saber qué piensa la Intendencia de Montevideo de todo esto. En fin, este tipo de cuestiones no se pueden a tapa cerrada aprobar en una ciudad que aún es afable y habitable, a pesar de tener tanta gente tristemente en situación de calle. Vamos a discutir con varias organizaciones y pedimos cuentas también al Parlamento Nacional, porque esto de que lo ha firmado el presidente de la República, una torta de cemento frente al Río de la Plata, nos parece realmente sumamente apurado, y esto tiene que ver con la ley de vivienda promovida a la construcción, que los exonera de todo tipo de impuestos al gran capital. Posicionamiento y reposicionamiento del Frente Amplio como fuerza política opositora es el título de la columna de análisis político de hoy que propone el director de Factum, Eduardo Botinelli, quien ya está en los estudios de TV Ciudad. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? Todo bien. Proponés un abordaje en sentido cronológico. ¿Cómo se fue dando ese posicionamiento del Frente Amplio en el comienzo de la gestión? Bueno, sí, inicialmente recibe un golpe el Frente Amplio, pierde el gobierno después de 15 años de gobierno y sin dudas es un movimiento muy fuerte, muy importante, que de alguna forma lo descoloca, no solamente en la pérdida del gobierno, sino también en empezar a ocupar un rol de oposición con una variante con respecto a lo que era antes el Frente Amplio como oposición. Mientras el Frente Amplio fue oposición durante toda su historia, del 71 en adelante, sin haber sido gobierno, en este caso pasaba a ser oposición después de haber sido gobierno. Esto además se sumó a un momento dentro de la interna del Frente Amplio, de la conducción política como partido, que muchas veces genera dificultades en el rol cuando un partido es gobierno en sus estructuras, y estaba una discusión interna en ese sentido en cuanto al rol político que tenía el Frente Amplio en su estructura. Y junto con esto estuvo la pandemia, que afectó obviamente al desarrollo del gobierno, pero que también dificultó en ese arranque el posicionamiento del Frente Amplio como oposición. ¿Y cómo se da el tránsito teniendo en cuenta ese punto de partida? Bueno, ese tránsito lo que tiene es que tiene una oscilación. En esa búsqueda del lugar donde situarse el Frente Amplio como oposición, ¿qué sucede? Está la oposición en sí y está el relacionamiento con otra cosa inédita, que es una coalición de gobierno de 5 partidos políticos. Entonces, en ese momento, en la búsqueda del lugar desde donde llevar adelante esa oposición, fue oscilando en 2 grandes estrategias. Por un lado, buscar lo que es una división de esa oposición, es decir, lugares donde generar algún tipo de fisuras dentro de esa coalición de gobierno. Y por otro lado, llevó adelante acciones que lo que hizo fue compactar a la coalición. Si nosotros miramos, ha habido una serie de eventos donde han pasado estas cosas, es decir, por un lado buscar fisuras y por otro lado termina compactándolo. Y como ejemplos claros es como búsqueda de fisuras, digamos, o termina siendo una búsqueda de fisuras en la coalición, es la ley forestal, que es propuesta por Cabildo Abierto, votada en diciembre de 2020 en diputados, en diciembre de 2021 en el Senado, que termina con el veto presidencial y de alguna forma ahí, con Cabildo Abierto, el Frente Amplio termina votando esa ley, por lo tanto genera cierta fisura y cierto ruido en la coalición. Pero después, en el medio, sucedió un evento que lo que hizo fue compactar a la coalición, y es un ejemplo, que fue la interpelación que se hizo en forma conjunta a Salinas y Arbeleche. Entonces, en ese momento, lo que hace es compactarlo, es decir, logra que la coalición se compacte en la defensa de 2 ministros de 2 partidos distintos que conforman la coalición de gobierno. Cuando te escuchaba, Eduardo, hablando o poner como ejemplo cómo se votó esa ley de prioridad para los suelos forestales que finalmente vetó el Poder Ejecutivo, recordaba lo que mencionabas, ¿no? La conformación de una mayoría circunstancial entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto. Han habido otros casos en los que el Frente Amplio pivoteó y generó mayorías circunstanciales con
parte del Partido Colorado, sobre todo con Ciudadanos, en algunos temas de la agenda más social en algún punto, ¿no? Está pasando ahora con el proyecto de eutanasia y suicidio médicamente asistido, pasó con cuidados paliativos, pasó con la falta de votos para corresponsabilidad en los cuidados digamos, y una serie de medidas que otros sectores de la coalición no pudieron sacar adelante. Es decir, también ahí se ha dado ese juego. Sí, también en la ley de aeropuertos, por ejemplo, una parte del Partido Colorado votó, el Partido Nacional votó con el Frente Amplio. Es decir, ha habido momentos en donde ese juego no es solamente con uno de los partidos que conforman la coalición, sino que son partes, ¿no? Y en este caso que mencionaba sobre el tema de eutanasia y suicidio asistido, sin dudas, ahí hay un parteaguas que en todo caso podemos profundizar en otro momento porque es muy importante desde el punto de vista de las concepciones ideológicas y pautas morales, digamos, que guían a los distintos partidos o incluso que atraviesan a los partidos políticos, como fue en su momento también la despenalización del aborto. Sí, son cosas más de base y que tienen raíz bastante profunda. Ahora, volviendo al curso de la columna previsto, ¿cuáles son los rasgos de este reposicionamiento que estás apreciando del Frente Amplio? Bueno, lo que vemos es que hay una serie de factores que llevan al Frente Amplio a esto que llamamos el reposicionamiento. En primer lugar, aparece la recolección de firmas, donde el Frente Amplio se sube a una iniciativa que aparece de los movimientos sociales, pero que al alcanzar la recolección de firmas le generó un hecho en sí mismo, no solamente el haber alcanzado las firmas, el proceso le sirvió al Frente Amplio para dinamizar sus bases de militancia de base. Se abrieron los comités de base, algunos que estaban cerrados o con muy poca actividad. Además se acercó de alguna forma a las organizaciones sociales con las que estaba teniendo algún tipo de distanciamiento en el último tiempo. Después vino un reordenamiento interno a partir de las elecciones internas, la asunción de nuevas autoridades, con la elección de Fernando Pereira como presidente y un reordenamiento con una búsqueda justamente estratégica, de pensamiento político estratégico que está alineándose, todavía no está, digamos, resuelto, es algo que está construyendo, pero que de alguna forma eso que aparecía inicialmente como un problema para el Frente Amplio, que eran sus problemas internos justamente en términos del peso político que estaba teniendo la conducción del Frente Amplio, eso empieza a ordenarse. Y después aparece el referéndum en su resultado, que si bien pierde el sí, genera una disputa que presenta un resultado muy similar al balotaje. Entonces, a partir de esto, lo que podemos ver es que el Frente Amplio ha ido virando desde la recolección de firmas hasta ahora, en que ya deja de buscar esa división dentro de la coalición o de buscar fisuras, sino que empieza a compactar a la coalición con una lógica de enfrentamiento de dos bloques, ¿no? Con esa lógica de que en el balotaje y en el referéndum el bloque oficialista obtuvo el 48-49% directamente en el referéndum. Ahí, si juntamos el voto en blanco, estamos en los mismos niveles de lo que fue la segunda vuelta, y el impulso, digamos, que nuclea lo que el Frente Amplio apoyó tanto en la segunda vuelta del 19 como en el referéndum está un punto y medio por debajo. Entonces, la lógica que estamos viendo es que lo que está haciendo el Frente Amplio es buscar dinamizarse desde ese lado, desde la confrontación de bloques de nosotros contra ellos, y el ellos es el compactar a esa coalición. Por lo que, si esto sigue así, lo que podemos esperar es que de aquí al 2024 lo que tengamos es justamente el desarrollo de ese bibloquismo, digamos, esa búsqueda de que existen dos bloques que se enfrentan de cara a unas elecciones y el fin del gobierno que está en transcurso. Gracias, Eduardo, y hasta el miércoles que viene. Muchas gracias, hasta el miércoles. Con el cierre de la columna estamos cerrando el primer bloque de hoy. Tanda mediante, tenemos más información, así que no se vayan.
creo que ya se viene la información internacional con Alejandro Gabard. Antes les cuento algo que ha dicho con respecto a la situación sanitaria vinculada a la gripe de Uruguay una jerarca, más precisamente la directora de la Organización Panamericana de la Salud, quien advirtió justamente por la cantidad de personas hospitalizadas por gripe en nuestro país. Carissa Etienne es esta jerarca y expresó que en Uruguay, Argentina y Chile hay más casos de personas hospitalizadas que los habituales para esta época del año. Etienne señaló que a los contagios de gripe se une una nueva ola de contagios por la COVID-19 o vinculados a la COVID-19 y también a los casos de viruela del mono y hepatitis en niños y niñas que preocupan a las autoridades. ¿Qué tal? Comenzamos nuestro capítulo internacional y lo hacemos aquí muy cerca, en la República Argentina, donde la falta de gasoil está provocando problemas muy serios, sobre todo para el sector del transporte de camiones, que está paralizado en buena parte del país, en el centro y en el norte, en algunas provincias donde prácticamente no hay gasoil en las estaciones de servicio. El jefe de gabinete del gobierno argentino, Juan Mansur, dijo que la plata está para solucionar este problema. Hay desabastecimiento, hay falta de divisas, denuncian los transportistas y también políticas en esa materia. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas afirmó que el desabastecimiento que está sufriendo el país lleva más de 2 meses y la situación más crítica se vive en el centro y en el norte, al tiempo que el jefe del gabinete, Juan Mansur, dijo en rueda de prensa que el gobierno va a asegurar la provisión de este insumo estratégico y sostuvo que se va a importar más gasoil después de conversar con el secretario de Energía, la empresa de mayoría estatal YPF y el ministro de Economía. 8 provincias, Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe sufren muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio, mientras que en Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y la capital se raciona el suministro a 20 litros por unidad. El presidente de la Federación, Roberto Guarnieri, afirmó en un comunicado que no pueden llevar las cosechas en tiempo y forma ni el ganado o los alimentos y que la industria en general empezará a sentir las consecuencias, ya que más del 90% de la economía argentina se mueve en camión, agregando que la organización entiende que se trata de un problema generado por la falta de divisas y la dificultad para avanzar rápido en las políticas que se requieren. La brecha de precios de los combustibles entre los valores locales y los internacionales sigue generando un fuerte desabastecimiento de gasoil en Argentina, que importa alrededor del 30% del total que se consume, sobre todo en esta época del año cuando está en su máxima actividad la cosecha del campo. En Colombia, naturalmente, la carrera electoral hacia el 19 de junio está a todo vapor. De hecho, hoy se conocieron las 2 primeras encuestas que se han hecho de cara a ese balotaje, donde el empresario Rodolfo Hernández le ganaría a Gustavo Petro en esa segunda vuelta. Una de las encuestas habla de un empate técnico, la otra le da más ventaja a este outsider de la política que ahora parece que está encabezando las encuestas en ese país. El candidato a la presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, lidera por primera vez la intención de voto de cara a la segunda vuelta del 19 de junio con un 41%, mientras que el candidato de izquierda, Gustavo Petro del Pacto Histórico, tiene un 39%, de acuerdo a un estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría entre el lunes y el martes pasados a 1.200 personas, aunque con un margen de error del 2,8%, por lo que la encuestadora habla de un empate técnico. De la encuesta surge que un 14% no sabe o no contesta, un 5% votaría en blanco y el 1% a ninguno de los dos. Por su parte, según la más reciente encuesta de tracking presidencial, una herramienta para medir la aceptación de los candidatos y la tendencia de los electores, establece que Rodolfo Hernández se perfila como el candidato que ganaría la segunda vuelta, con un 52% de los votos contra un 45% del líder del Pacto Histórico. Gustavo Petro obtuvo la mayoría de votos en primera vuelta con poco más de 8,5 millones a favor, mientras que el empresario Rodolfo Hernández, que se autodenomina un outsider, tomó fuerza en las últimas semanas antes de las elecciones y obtuvo casi 6 millones de votos, superando a candidatos más conocidos como Federico Fico Gutiérrez o Sergio Fajardo.
Volvemos al escenario de la guerra en Ucrania, pero para hablar de armamento que llegará a ese país de la mano de Alemania y de Estados Unidos. El canciller alemán Olaf Scholz anunció que enviará sistemas de misiles Iris-T que sirven precisamente para defender algunas posiciones y también sistemas de radar contra la artillería. Ayer también el presidente de Estados Unidos anunció un envío también de sistemas de misiles con un corto alcance de 80 kilómetros porque dijo lo importante es que Ucrania se defienda pero que no ataque territorio ruso. El moderno sistema de defensa aérea que Olaf Scholz prometió hoy a Ucrania permitirá proteger las ciudades de aquel país de ataques aéreos rusos en un discurso dado en el Bundestag en el marco del debate sobre los presupuestos, donde recordó además que en las próximas semanas Alemania entregará al gobierno de Kiev en colaboración con Holanda 12 obuses blindados Panzerhaubitze. El canciller alemán dijo que Kiev ya ha firmado el contrato con la industria armamentística para el suministro de tanques Gepard y subrayó que tanto estos equipamientos como los Panzerhaubitze entran dentro de la clasificación de armamento pesado, agregando que el suministro de armas a ese país tras el inicio de la guerra fue una decisión acertada y valiente del gobierno alemán para defenderse de las críticas. El anuncio del canciller se suma al realizado en las últimas horas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que su país enviará a Ucrania sistemas de misiles avanzados HIMARS, que son múltiples lanzacohetes montados en vehículos blindados que usan municiones guiadas de precisión con un alcance de 80 kilómetros para atacar objetivos clave de las fuerzas rusas. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió hoy que los suministros de lanzaderas múltiples estadounidenses a Ucrania no solo no favorecen la reanudación de las negociaciones, sino que añaden leña al fuego del conflicto armado y que Estados Unidos atiza las llamas con determinación y diligencia para combatir contra Rusia. Y si pensamos todo lo que falta para las elecciones en Brasil, con los datos que se vienen dando desde hace ya un tiempo en las encuestas, que dan como seguro ganador a Lula da Silva, tenemos que estar preparados para una campaña electoral cruenta, porque el presidente Jair Bolsonaro, ayer en oportunidad de inaugurar un centro deportivo en el estado de Goiás, volvió a defender el uso de armas por parte de la población civil. Por un lado, dijo, para defenderse de aquellos que quieren cambiar el régimen y llevar al comunismo al poder, donde también se refirió a las políticas de género y al aborto y dijo que un pueblo armado lo va a acompañar o va a acompañar a las Fuerzas Armadas ante cualquier intento de cambiar el estado de cosas. El presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a enaltecer este martes sus políticas volcadas a armar a los civiles y afirmó que así podrán defender a la patria de quienes quieran imponer un cambio de régimen y promover el comunismo. Una cosa muy importante. Algo importante para el pueblo que quiere vivir en paz y en alegría. Pueblo armado jamás será esclavizado. El arma de fuego en las manos de los ciudadanos de bien, más que defender a su familia, pasa a defender también a la patria. Más que defender a su familia, él pasa a defender a su patria. Bolsonaro, en un claro mensaje de campaña anticipada de cara a las elecciones de octubre, en las que intentará renovar su mandato, aludió así sin tapujos, aunque sin nombrarlo, al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, candidato del centro izquierda y que hasta ahora encabeza todos los sondeos. El líder de la ultraderecha también reiteró su desconfianza en las urnas electrónicas que se utilizan en Brasil desde el año 1996 y sobre las cuales sostiene sin prueba alguna que propician los fraudes, pese a que desde entonces nunca se denunció una irregularidad. Soy un presidente que cuando joven juró dar la vida por la patria y junto con el pueblo, ahora más que eso haremos por nuestra libertad. Nós faremos pela nossa liberdade. Las constantes referencias de Bolsonaro a las armas en manos de civiles y sus críticas al sistema electoral han despertado temores de que en caso de una victoria de Lula da Silva no reconozca su derrota y anime a sus seguidores a resistir en forma violenta. Un poquito de música antes de la despedida. Se cumplen 30 años del lanzamiento del Amor después del amor, ¿no? El célebre disco de Fito Páez, que es toda una referencia a nivel regional en su género. El artista lo celebra con gira y con regrabación y estará, aparte, dentro de poco en Montevideo. Bueno, un día te llaman y te dicen que El Amor después del amor va a cumplir 30 años de su salida. Lo primero que pensás es, qué rápido pasa el tiempo. Lo segundo que pensás es que no te gusta nada. Y lo tercero que pensás es que es una realidad.
es inapelable. Entonces aparecen un montón de sensaciones muy hermosas, porque todas las sensaciones ligadas a ese álbum fueron y son muy hermosas. Se me ocurrió regrabarlo de vuelta. El Amor, 30 años después del Amor Tour, está previsto que comience a mediados de septiembre en la Plaza de la Música de la ciudad de Córdoba para continuar en el Movistar Arena de Buenos Aires. La gira seguirá por Iberoamérica con shows en Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Santo Domingo, Estados Unidos y España. Además de la canción que da nombre al disco, el álbum incluye éxitos como A Rodar Mi Vida, Pétalo de Sal, Un Vestido y un Amor, Tumbas de la Gloria y La Rueda Mágica. En la esencia de las almas, dice toda religión, para mí que es el amor, después del Ya se viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad con Gabriel Tenenbaum, académico, experto en asuntos vinculados a la criminalidad que, por ejemplo, se aprecia en esto de las disputas territoriales asociadas a bandas de narcotráfico, que va a estar justamente como invitado, así que a quedarse en la pantalla, no sin antes repasar el pronóstico del tiempo elaborado por Inumet, que nos permitirá saber qué esperar en Montevideo y área metropolitana para las próximas 72 horas. Empezamos por lo previsto para mañana, jueves 2 de junio. Hay un leve aumento de las temperaturas, pero seguirán bastante bajas, la mínima 3 grados, la máxima 13 y además en capital y cercanías se afirma el pronóstico del tiempo que es probable que haya precipitaciones tanto en las primeras horas del día como en la tarde y en la noche. Eso cambia para el viernes. Por ahora no se pronostican lluvias para pasado mañana y las temperaturas, de todos modos, serán bastante bajas o muy parecidas a las proyectadas para mañana. Viernes 3 de junio se proyecta mínima de 3 grados, máxima de 14. Siguen subiendo un poquito rumbo al sábado, nos metemos en el fin de semana. El 4 de junio tendrá una mínima de 4 grados y una máxima de 16. Hasta aquí la información por hoy. Los dejamos con el repaso de los titulares. Gracias por estar. Que pasen bien. Organizaciones reclaman por 7 mujeres desaparecidas en el oeste de Montevideo. Un hombre de 52 años murió de frío en la madrugada, en una plaza de 33. El sindicato metalúrgico anunció paros por cierre de la empresa Sinter, que dejó a cerca de 200 familias sin trabajo. Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo denuncia situaciones de explotación en la producción de tabaco en Artigas y Rivera. Hay desabastecimiento de garrafas en varios puntos por conflicto en Río Gas. AEBU se declaró en conflicto permanente ante la falta de negociación del Citibank por 16 despidos. Ya circulan por las calles de Montevideo 100 taxis eléctricos. Hoy se sumaron 15 vehículos más. Hoy falleció un hombre al incendiarse su vivienda en Las Piedras. Con este caso son 9 los muertos en incendios en lo que va del año. Ex zoológico de Villa Dolores tendrá un santuario de jaguares para colaborar con el repoblamiento de reservas en la región. El reposicionamiento del Frente Amplio ante el gobierno. Análisis de Eduardo Botinelli, director de Factum. Alemania y Estados Unidos anunciaron el envío de armas a Ucrania. Rusia considera la medida una gran provocación. Argentina no comenzó el invierno y ya hay faltante de gasoil en casi todo el país.